Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en Estados Unidos, donde la pelea del gobernador ultraconservador de Florida, Ron DeSantis, contra Disney ha llegado finalmente a los tribunales. Disney ha demandado a DeSantis acusándolo de venganza política después de que una junta designada por el gobernador anulara acuerdos que le daban al gigante del entretenimiento el control sobre la expansión de su parque de atracciones en este estado, el legendario Disney World. DeSantis y la compañía se enemistaron el año pasado cuando Disney criticó una ley promovida por el republicano que prohíbe en el estado de Florida enseñar asuntos relacionados con orientación sexual y con identidad de género en las escuelas primarias. Disney también se niega a aplicar esta ley en sus contenidos. Como represalia, el gobernador DeSantis, uno de los pocos republicanos que podría desafiar a Donald Trump en la interna republicana para las elecciones del año que viene, designó una junta para dirigir un distrito especial otorgado a Disney hace 60 años por el estado en su parque de atracciones en Orlando. Y de esta puja entre el estado de Florida y la corporación Disney nos va a contar más Ana Nieto desde Nueva York. Ana, ¿qué es lo que alega Disney ante el juez? ¿Qué dice la empresa dueña del ratón Mickey, del universo Marvel y de la Guerra de las Galaxias, entre muchos otros? Disney dice que no le ha quedado más remedio después de trabajar y de tratar de hablar con el gobernador DeSantis, más que no le ha quedado más remedio que presentar esta demanda porque la nueva Junta de Supervisión del Condado en el que se instalan sus parques y que ha sido recientemente nombrada por el gobernador Ron DeSantis ha anulado la autogestión del condado que desde hace décadas, desde su origen, tenía la propia Disney. En febrero, antes de la toma de posesión de esta Junta, Disney negoció con la anterior la forma de mantener la autogestión. Y estos acuerdos han sido anulados. En estos acuerdos también están los planes de inversión de la compañía para los próximos 10 años y que ahora también están en el limbo. Disney alega que hay una campaña de represalias por parte del gobierno conservador de DeSantis por castigarle por hacer uso de su libertad y su derecho a la expresión y defender a la comunidad LGBT. Estas represalias, afirma en su demanda, están amenazando las operaciones de Disney y también el futuro económico de la región. Disney acusa a DeSantis de incumplimiento de contrato y de violación a su derecho a la primera enmienda de libertad de expresión y pide que se declaren ilegales las decisiones de esta Junta. Ana, y cuéntanos cuán importante es Disney para Florida y por qué el gobernador DeSantis se enfrenta a esta empresa que emplea nada menos que a 75.000 personas en su estado nada más. Y bueno, y en el acuerdo anulado, hoy Disney estaba preveyendo unas inversiones de 17.000 millones para los próximos 10 años para crear 13.000 nuevos empleos. Además de estas 75.000 personas y de ser uno de los primeros empleadores del estado de Florida, Disney es un imán como atracción turística. Pasan por allí unos 50 millones de personas al año y además paga unos 1.000 millones de dólares en concepto de tributos. Si además de ser uno de los motores económicos de Florida, también es una referencia cultural. Y ahí es donde entra el problema, porque el gobernador Ron DeSantis es uno de los republicanos que más rendimiento está queriendo sacar de las guerras culturales en estos momentos de extremada polarización. Tiene una oposición muy cerrada al aborto, está chocando constantemente con la comunidad LGBTB, está influyendo en qué entra en los currículos escolares y qué sale de las bibliotecas con una larga lista de libros prohibidos. Y esto es algo que le está colocando como favorito en muchas de las encuestas para poder disputar la candidatura a la presidencia del país por parte del Partido Republicano. El problema es que DeSantis todavía no ha anunciado su candidatura y de momento Trump ya le está adelantando en intención de voto. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias. Y la Unión Europea ha propuesto un nuevo plan de reforma de las normas fiscales con el objetivo de reducir la deuda pública de sus Estados miembros. Según esta propuesta, los gobiernos deberán garantizar que la deuda pública descienda en los próximos 4 años y se mantenga en una senda descendente durante la próxima década. La reducción de la deuda sería el resultado de un plan cuatrienal de reformas, inversiones y medidas fiscales que se acordarían individualmente entre la Comisión de Bruselas y cada gobierno nacional. La propuesta de la Comisión tendrá que ser debatida ahora por los gobiernos de la Unión y negociada con el Parlamento Europeo con vistas a un acuerdo para este mismo año.
Después de la pandemia y del primer golpe económico por la invasión rusa de Ucrania, vuelven los controles de deuda y de déficit a los países europeos. Lo vamos a ampliar ahora mismo con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, vuelven, pero con cambios estas normas. La Comisión quiere flexibilizarlas, lo que beneficia a los países más endeudados como Italia o Grecia. Pero ¿cómo se va a asegurar que esto no lleve otra vez a una carga de deuda insostenible aquí en Europa? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, una de las estrategias que propone la Comisión Europea es minimizar el coste de las multas. Esto tiene una explicación y es que en realidad, a pesar de todos los años que llevamos con el Pacto de Estabilidad aquí en la Unión Europea, nunca se ha llegado a aplicar una multa a los diferentes países que se han excedido en déficit o en deuda. El objetivo ahora es, bueno, como tú adelantabas, flexibilizar el marco, tener unos periodos más largos de adaptación, pero los países que no la cumplan se enfrentarán a una multa del 0,05% de su PIB. Antes, Andrés, la multa era tan alta del 0,5% de su PIB que en realidad nunca llegó a aplicarse. Todos estos cambios, Andrés, tienen también el objetivo de no asfixiar a los países europeos en un momento en el que la competitividad de Estados Unidos y de China es cada vez más alta. La Comisión Europea, de alguna forma, quiere mantener las normas fiscales, pero también no asfixiar a las economías europeas. José, Alemania, fiel a su línea de austeridad y de defensa de la estabilidad de una moneda, aunque eso cueste empleo y actividad económica, sigue en su línea de defender un mayor control de gasto, normas incluso más estrictas. ¿Cómo se ha recibido aquí en Alemania esta propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta que en el gobierno conviven tres partidos distintos que no coinciden en muchos temas? Sí, así es. Pues en realidad el ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha dicho que la propuesta de la Comisión Europea no es suficiente. Eso contrasta con la visión de los Verdes. Algún miembro del partido había criticado, ¿no?, la visión, como tú dices, que pide el partido FDP o de Christian Lindner, que es más dura. Finalmente, en realidad, la Comisión Europea no ha aceptado la propuesta de Alemania de que el PIB tenga de un ajuste del 1% del PIB si un país se excede en su déficit. La Comisión Europea finalmente, Andrés, propone que sea menos de la mitad, del 0,5%. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Repasamos rápidamente un par de noticias de esta jornada. La economía de Ucrania crecerá este año un 1,6% según el Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena. El pasado año la economía del país se desplomó un 29,1% a causa de la guerra. El restablecimiento del suministro energético, el acuerdo sobre los cereales y las ayudas internacionales están impulsando la economía ucraniana. El organismo regulador de la competencia en Reino Unido ha bloqueado la adquisición por Microsoft de Activision Blizzard, creadora de exitosos videojuegos como Call of Duty. Microsoft estaba dispuesto a desembolsar 69.000 millones de dólares en esta compra, convirtiéndola en la más cara de su historia. Sin embargo, el regulador británico teme que el gigante tecnológico podría usarla para retirar los videojuegos de Activision Blizzard de las plataformas de juego de la competencia. Comer verduras y frutas frescas todo el año en países con estaciones tan marcadas como Alemania exige un uso intensivo del suelo en lugares más cálidos, como por ejemplo en el sur de España. Alemania es el primer mercado de exportación agrícola para la región de Andalucía, en el sur de España, que envió en 2022 alimentos por 4.000 millones de euros a las góndolas alemanas. Francia fue el segundo mayor comprador por valor de 1.800 millones de euros y por último Italia con 1.500 millones. Los tres países registraron un aumento significativo respecto a sus importaciones de frutas y verduras andaluzas. Y vamos ahora a Almería para conocer las condiciones de trabajo y producción en estos invernaderos que alimentan Europa. Estas personas trabajan en la cosecha en Almería y viven bajo precarias condiciones. Son inmigrantes que en realidad no tienen permitido trabajar porque no viven de forma legal en España. Muchos de ellos sufren explotación. Por 8 horas de trabajo te dan 40 euros por 8 horas.
La mayoría de los aproximadamente 70.000 trabajadores del sector sí viven y trabajan adecuadamente. Como aquí en este invernadero, donde nos reunimos con el responsable de la Asociación de Productores, Coetspal. La mala imagen que tiene Almería, provocada por la inacción de los políticos, es conocida fuera de Almería, pero no dentro. Los votantes de Almería, excepción hecha de las personas que sí sufrimos esto a diario, que tenemos que los votantes de Almería lo desconocen porque los medios de comunicación no lo transmiten. Pero las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. La Oficina de Inspección del Trabajo tiene al sector de la agricultura en la mira. Hemos pasado en 2018 de 1.000 y pico actuaciones a 2.000 y pico expedientes en general en el sector agrario en Almería. La ley alemana de debida diligencia de la cadena de suministro debería garantizar que en las grandes cadenas de comercio se respeten las normas medioambientales y condiciones dignas para los trabajadores en terreno. Pero ni las empresas ni la oficina responsable del control de las exportaciones aceptaron una entrevista. La mayoría de los productores de frutas y hortalizas de Almería no han oído hablar de esta ley. No obstante, no es algo que les preocupe. El sector está más que controlado. No tenemos ningún miedo de que haya una ley alemana que quiera controlar un poquito. Las condiciones en Almería son buenas, la experiencia lo dice. Sin embargo, el pequeño sindicato agrícola SAT ha mostrado una y otra vez que hay excepciones. En esta ocasión le exigieron a los encargados de una plantación de pimientos respetar los derechos laborales. Aquí muchos dudan que una ley alemana pueda mejorar las condiciones de los trabajadores. Y esto fue La Economía. Hasta la próxima.